Lemon, soy psicoterapeuta especialista en niños y adolescentes y hoy vamos a hablar de la programación de neurolingüística para poder educar mejor a nuestros hijos, lo cual a mí me ha servido muchísimo, por eso traje a Olguita, que es mi prima, es Olga del Puy, y además de ser abogada y hipnotista, es trainer en programación neurolingüística. Muchas gracias por invitarme, Cris. Gracias, Olguita. Pues antes que nada, explícanos qué es la programación neurolingüística. Bueno, a grandes rasgos, cuando hablamos de programación neurolingüística, hablamos de una herramienta que te permite comprender la estructura del comportamiento a partir del lenguaje y la comunicación no verbal. Todas las personas cuando nacemos somos un disco duro en blanco y a partir de nuestra experiencia de vida vamos adquiriendo conocimiento y estamos siendo educados y nos van limitando en nuestro campo de acción y nos van determinando. Cuando tenemos la capacidad de comprender la estructura del comportamiento, este es el cómo hacen las cosas y para qué se hacen las cosas más que el por qué, entonces nos permite modificar la conducta para que ese para qué sea más eficaz, para que el resultado sea el que queremos. Esto es muy útil cuando se trata de educar a los niños. En primer lugar, porque como herramienta que estudia el comportamiento humano te permite ir hacia adentro a introspección, hacer una introspección y decir, ¿en qué estoy mal? Dado que mi hijo es un disco duro en blanco, ¿qué es lo que le puedo transmitir mío que no sirve? Entendiendo inseguridades, traumas, miedos. Entonces, el trabajar con uno es el primer paso para, como educador, poder hacer mejor chamba. El que uno esté bien permite que podamos ayudar a que ellos estén bien. Entonces, ese sería mi primer tip. Sería el trabajo personal. Que fue el motivo por el que tú sabes perfectamente que yo caí en PNL. Ok, ¿y cuál sería el segundo tip, hablando ya de un ejemplo práctico que les podemos dar a las mamás para modificar alguna conducta? Poniendo algún ejemplo. Más allá de que si yo tengo miedo a las reglas, mis hijos no lo adquieran, además de eso, por el aspecto del manejo del lenguaje. Cuando tú te empiezas a dar cuenta de que los niños son muy literales en la manera en que comprenden el lenguaje, porque así lo aprenden, ¿no? O sea, en un año aprenden a caminar y a hablar. Entonces te empiezas a dar cuenta que la manera en que tú les hables va a ser mucho más útil que cualquier otra cosa. Por modo de ejemplo, cuando un niño se está jugando en una fiesta y de repente se lastima y llega contigo chillando, normalmente tú le preguntas, ¿dónde te lastimaste? Y el niño te dice, ¡allá! O sea, he ahí la literalidad. No le dijiste en qué parte de tu cuerpo, le dijiste en dónde. O es una referencia del lugar. Entonces por eso te indica que es en la casita, en el juego o donde haya sido. Y normalmente no te dicen en qué parte del cuerpo. Si tú le preguntas en qué parte de tu cuerpo te lastimaste, en ese momento tienes la respuesta que querías. O le modificas y no, ¿en dónde? En tu cuerpo. Normalmente es lo que pasa. Entonces es ahí cuando te das cuenta cómo una herramienta como programación neurolingüística te puede servir, porque te permite direccionar la manera en que te expresas hacia el resultado que quieres obtener. Si tú quieres que tu hijo que está brincando en el sillón deje de brincar, punto número uno, tienes que hacer que se detenga, porque como él ya está muy clavado en lo que está haciendo, no te va a pelar, y aunque le grites y demás, lo único que vas a generar es un estado negativo hacia tu voz por ¡ah! Y no brinques. El lenguaje, cuando lo comprendemos, implica hacer algo dentro de nuestra cabeza. Si tú a un niño le dices no brinques, no juegues, no, normalmente va a tener que primero recurrir a la parte principal de esa oración, que sería el verbo brincar, jugar, pegar, y después a la idea del no, que es eso no. Entonces primero tienes que reafirmar la conducta que ya está haciendo antes de que la detenga. Y por eso no es tan fácil que los niños obedezcan con un simple no brinques. Normalmente, ¿qué te va a servir más? Que le digas detente, lo agarras, rico, o sea, bien, o sea, detente, capta su atención y en ese momento le dices deja de brincar, o sea, detente y brinca allá, o juega allá, o haz otra cosa. Entonces captaste su atención, rompiste el patrón conductual y lo redireccionaste a que hiciera algo diferente. Y vas a obtener el resultado y sin tanto estrés. Entonces hay que evitar decir los nos, sino detener la conducta y que sí. Puedes utilizar el no, pero sobre todo lo más importante es que rompas el patrón y obtengas esa atención. Y te digo, y más que nada que entiendan que cuando manejan el no, lo que van a hacer es primero inducir a que reincidan a la conducta que ya están haciendo para que entiendan después que esa conducta la tienen que dejar de hacer. Entonces es un doble proceso a que simplemente cambies la atención del niño hacia otra conducta. Es mucho más sencillo, es menos vuelta. Y le podemos agregar el aprendizaje, si además le podemos decir detente, brinque en el suelo,
porque si brincas arriba te puedes lastimar. Exacto. Aquí es más seguro para ti. Exacto. Y de esa manera el niño sabe que es su responsabilidad de protegerse, además, y por lo tanto es más conveniente que haga la otra conducta. Le estás fortaleciendo su capacidad de decisión, aunque sea en apariencia, porque realmente no le estás dando esa decisión, lo estás llevando, pero le estás haciendo ver que él puede elegir entre dejar de brincar y escoger otro lugar para hacer otra cosa. Y de alguna manera también estás educando en esa área. Ok. Y obviamente no hay esa fricción y ese estrés que es muy común entre padre e hijo con el de no hagas así desobediente. Y aquí caemos en el otro punto, el famoso desobediente. Es que eres muy desobediente. ¿Cuántas veces oímos cosas así? O eres un mentiroso, o qué cochina. Y esas otras cuestiones que me gusta y de lo que he tomado mucho en programa de programación neurolingüística. El fortalecimiento de la identidad de la persona y de su dignidad. Y eso es muy importante, pero en cualquier rama de la educación. No, o sea, ante todo, lo más importante en el educador es el educando, el hijo. Y como papás, pues lo más importante es que nuestros hijos estén bien y lo más importante es que estén sólidos y seguros. Entonces, en la medida que tú, al momento en que reprendes o censuras o sancionas o simplemente recuadras una conducta hacia algo diferente, que siempre te refieras cuando vas a atacar un comportamiento al comportamiento, no atacas a la persona. No es lo mismo decir eres mentiroso a estás diciendo una mentira, o hiciste una tontería a eres tonto. O sea, porque lo que tenemos que hacer es apoyar el desarrollo emocional y no pararlo, ¿no? Exactamente. En el momento en que tú, que eres la persona más importante, le dices a tu hijo mentiroso, tonto, adquiere mucho más fuerza y daña más que si se lo dice el hijo de vecino. Pero además, ellos no son mentirosos y no son tontos. Lo que están haciendo es lo que está mal. Entonces, ante todo, como educador, siempre atacas a la conducta errónea, pero nunca a la persona. Nunca a la persona. Entonces, nunca a la persona, nunca calificativos hacia la persona, siempre calificativos hacia el comportamiento, hacia lo que está haciendo. El primer tip entonces sería un trabajo personal para ver qué le transmitimos a nuestros hijos. El segundo sería la manera en la que hablamos, que esto entramos mucho en el lenguaje, ¿no? Decir, modificar la conducta y decir que sí, se puede hacer, donde sí, y parar si en ese momento queremos parar lo que está haciendo. Y la tercera sería hablar o regañar sobre la conducta, hablar sobre la conducta, no decirles tú eres, tú, no poner etiquetas, quitar etiquetas y referirnos hacia la conducta del niño. Exactamente, y vinculamos un poquito el punto de cómo manejar el lenguaje y la conducta. Cuando tú atacas a la conducta, le dices, esto está mal, pero entonces, ¿qué quieres que hagas? Que lo deje de hacer, y entonces es cuando tú utilizas un lenguaje que te diga, o sea, tienes que decir la verdad. No pasa nada si dices la verdad. Cuando tú distorsionas las cosas que dices, no me permites ayudarte adecuadamente. Por ejemplo, es una manera en que puedes manejar la mentira. Si tú no me dices las cosas como son, yo no te puedo ayudar respecto de lo que realmente está pasando. Claro. No está, y ni siquiera es, ¡ay! O sea, algo que realmente sea práctico y útil para que ellos realmente vean la utilidad de actuar como tú quieres que lo hagan. Que vea que es más funcional. No es nada más porque es bueno o malo. También los niños son inteligentes y tienen razón. Muy inteligentes. Demasiado. Entonces tampoco subestimes sus capacidades porque normalmente van a ser incluso más que las tuyas porque ellos no están limitados por las creencias. Claro. Y ese es el otro punto. O sea, como nosotros somos la fuente de su conocimiento, nosotros vamos a abrir las puertas o a cerrárselas. Nosotros les transmitimos lo que pueden creer o lo que no. De esta manera, si tu lenguaje, la manera en que te expresas es lo más positiva, lo que lo fortalezca, lo que lo haga sentir más seguro, vas a obtener mejores resultados, aun si te equivocas. ¿Sí me entiendes? Aun si te equivocas. Claro. Porque la dirección es la correcta. Claro. En cambio, si lo atacas, si eres mentiroso, entonces normalmente lo primero que vas a hacer es hacerlo sentir mal y inseguro. Y normalmente sí, tal vez va a dejar de ser la conducta, pero el resultado fue negativo. Y no queremos que la base sea el miedo, sino la comprensión. La comprensión y la razón, o sea, que ellos se sientan capaces de tomar decisiones aún en su edad respecto de su experiencia de vida y asumir las consecuencias de la misma. A cada acción hay una consecuencia. Ok, pues parece que muchas gracias. Cualquier duda o comentario, escríbanlo, porque estaremos, espero que me ayudes a contestar todas las dudas. Con todo gusto. Siempre de un experto es mejor y muchas gracias por escucharnos y por vernos. Gracias a todos.